En esta parte podemos presentar a los integrantes que nos acompañan en esta oportunidad. Hola y bienvenidos. En esta ocasión tenemos la oportunidad de presentar el capítulo 10, 11 y 12 del libro llamado Manual Práctico de Responsabilidad Social y Corporativa. Pasaremos a comenzar con un breve resumen del capítulo 10. Comenzamos con el capítulo 10, presentación de un modelo de diagnóstico. Se sabe muy bien que la RCC tuvo una gran acogida por parte de las grandes empresas que, debido a sus altos recursos y la facilidad de realizar ciertas acciones o actividades, van a, van a crear asociaciones u organizaciones para que las pequeñas y medianas empresas puedan también implementar dichas medidas, porque va a haber por parte de ellas una necesidad por mejorar, por cambiar su forma de gestionar sus actividades, pero van a enfrentar una dificultad mayor adicional a ella. Van a tener que eh, aplicar ciertas normas, restricciones, prácticas que con el tiempo cada vez cobran mayor importancia si es que quieren estar dentro del RSC. Es por ello que eh, necesitamos saber cómo es su situación actual como empresa respecto al RSC y su relación con los stakeholders. Por ello se tomará como base la guía de implantación de responsabilidad social empresarial. En esta parte tenemos los objetivos de la guía. El objetivo general de la guía justamente es acercar la RCC a las empresas, ofreciéndoles esta herramienta útil para la implantación de medidas socialmente responsables. En cuanto a los objetivos específicos tenemos conocer primero las ventajas que supone disponer de un sistema de gestión basado en normas éticas y sociales. De esta manera, las personas que conforman la empresa estarán influenciadas por un mismo comportamiento ético, permitiendo la mejora de las condiciones laborales y provocando con ello un aumento de la lealtad y productividad, ganando así un mayor posicionamiento en el mercado con respecto a la competencia y por tanto que sus stakeholders confíen en ella. El siguiente objetivo es conocer los rasgos característicos que representan las empresas socialmente responsables. Cada vez más las empresas buscan estar dentro, influenciar en la sociedad. Por ello se va a dar la necesidad de copiar, por así decirlo, ciertas actitudes de otras empresas que aplican la RCC, sus pautas de conducta, ¿no? Haciendo que tengan una mayor relación con los stakeholders o grupos de interés. Luego, el objetivo es conocer la importancia de una empresa en, en aplicar las medidas socialmente responsables. Va a existir una disposición por la empresa por informar el desempeño social y medioambiental. ¿De qué manera? En una transparencia de acciones o actividades, ¿no? Comunicar las acciones sociales que va a conllevar justamente a un aspecto positivo, dándole una mayor reputación a la generación de una cultura de RCC generalizada, permitiendo que el sector implemente políticas similares para no perder el mercado. Otro objetivo es ofrecer las pautas, ¿no?, a seguir en la implantación de medidas socialmente responsables. Esto quiere decir que no va a existir un único camino, sino van a haber muchos caminos a seguir para implementar la RCC. Para ello se va a emplear la utilización de guías de implementación y autodiagnóstico que se van a llevar a cabo, documentando así la gestión responsable y transparente. Otro objetivo es potenciar la contribución a la preservación del medio ambiente y al desarrollo del entorno local en el que opera la empresa y también mejorar la calidad de vida del personal. Ahora tenemos lo que son la estructura de la guía. La guía va a ofrecer al empresario una serie de fases, y creo que más concretamente 5, ¿no? Siendo empleada de forma paulatina, permitirá la adopción de ciertas acciones responsables. La fase 1 consiste en el autodiagnóstico, consiste en una autoevaluación. Va a identificar también sus grupos de interés, cómo se encuentra relacionado. Actualmente, ¿cómo está la empresa? Esa es la pregunta que se hace con respecto a la RCC. Con esos datos obtenidos pasamos a la segunda fase, que trata sobre elaborar las estrategias
o mejor dicho, en elaboración de un plan de actuación. Se debe tener medidas o restricciones para afrontar ciertas actitudes dentro o fuera de la empresa. Va, ¿Cuál va a ser su posición frente a ellas? Luego tenemos la aplicación de las medidas socialmente responsables. Esto prácticamente nos permite establecer una ruta, cómo afrontar la implantación de medidas responsables o qué efectos ha tenido la implantación en dichas medidas. En la fase 4 tenemos la evaluación de un plan de actuación. Claro, se van a ver cuáles son los resultados o los resultados previos a en qué puede mejorar, en qué puede cambiar, cuáles son los logros o fracasos y cuáles son las metas a futuras que debe seguir la empresa para emplear de buena manera una RCC. Luego, en la última fase tenemos la mejora continua, que es un informe de la sostenibilidad elaborado que va a permitir detectar las medidas que no han funcionado o por qué no están funcionando y qué medidas pueden ser aplicables en un futuro. En capítulo 11 ahora tenemos lo que son las acciones a tener en cuenta. Es claro que una vez teniendo la guía, es necesario tener un apoyo estratégico por parte de sus grupos de interés, y no solo ellos, sino específicamente a los trabajadores. De este modo se sentarán las bases sólidas en cómo llevar a cabo desde un inicio los criterios de transparencia. También, asimismo, es necesario conocer si la empresa está siendo suficientemente informada y sensibilizada sobre los aspectos de RCC, su relación con los stakeholders, su formalización y compromiso con la RCC y la persona encargada en llevarla a cabo. Y luego tenemos lo que, iniciando, es la sensibilización. Este primer paso o acción a tener en cuenta es que el personal, el encargado, va a tener que implantarse a sí mismo o adquirir todos los conocimientos y habilidades necesarios. ¿A través de qué? Jornadas, seminarios o cursos que hablen sobre el tema, para que posteriormente informe y sensibilice también a otros trabajadores, una vez éste esté informado, ¿no? Ya sea de qué manera, él mismo implantarlas o que los mismos trabajadores hagan de la misma manera que inicialmente lo había hecho el encargado. Un ejemplo de ello tenemos el APMI, la Asociación de Empleados de Ibera de Padres Minusválidos. Es una asociación que se enfoca prácticamente en promover apoyo a aquellas personas con discapacidades, en integrarlas a la sociedad, en ámbitos de educación o trabajo. ¿De qué manera? Sensibiliza y pone en práctica las medidas de responsabilidad social y discapacidad, tanto fuera como dentro de ella, mejorando la calidad de vida de las personas con discapacidad y la de sus familias. Otro ejemplo tenemos a la Asociación Forética, que es una asociación que se encarga de implementar estas medidas, o sea, explica de puntos específicos de la RCC a través impartidos por expertos en el tema. Luego tenemos lo que son otro aspecto a tener en cuenta es la dedicación de la empresa y los grupos de interés. Debe existir un compromiso por parte de los trabajadores. Es importante que esta RCC esté adaptada a la realidad del negocio. Es por ello que los mismos personales deben reflexionar sobre la finalidad de su empresa. ¿Por qué hacen ciertas actividades o no? ¿Están haciéndolo en pro de la mejoría de la sociedad o no? Esas son las cuestiones que tienen que hacerse. Debe haber una reflexión. El siguiente es la formalización y el compromiso. Es necesario formalizar y comunicar el compromiso con la RCC. Así se transfiere explícitamente a todos los niveles de la organización el mandato de participar en este proceso para legitimizar y promover la ejecución de prácticas en pro de la sostenibilidad. Esto quiere decir fácilmente en que debe haber un documento que, como he dicho, legitimice, que diga, puesto que esta empresa hace todas sus acciones en pro del bienestar de la sociedad, de una comunidad y del medio ambiente. Debe haber por escrito, más no dicho, porque esto no es algo impuesto por el Estado, más bien es algo voluntario. Es por ello que se debe tener muy en cuenta eso. Y como último aspecto a tener en cuenta, tenemos a la elección del responsable. ¿No? Hay dos maneras. La primera manera es que conlleva a realizar una formación inicial y dependiendo de las aptitudes e interés de los integrantes, las acciones de formación
nombramos al responsable. La segunda manera es nombrar en primer lugar a este encargado que va a llevar a cabo los diagnósticos para que posteriormente este encargue de formar al resto. Es recomendable que la persona se le capacite con toda la información necesaria y conocimientos para poder realizar su trabajo. Adicional a ello, debe tener algunas cuestiones extras, como tener acceso a la dirección o gerencia, que ayuda a resolver sus dudas y así poder avanzar. Otro es que debe contar con una credibilidad interna. Debe tener una relación fluida con ellos, con sus trabajadores. Es conveniente también que tenga un conocimiento previo lo que son sistemas de gestión o administración. También a este mismo tiene que parecer un tema interesante, porque si no está motivado, si no le importa y solamente lo hace por hacer, pues se va a ejercer y estamos ante una presencia de una persona que solo lo hace por hacer. No hay un compromiso, no hay una necesidad por avanzar, por mejorar, por cambiar, ¿no? Y también se debe tener un tiempo suficiente para desarrollar esta tarea. En cuanto al personal, previo a que el encargado ya tenga todo lo necesario para capacitarlos, es importante que estos trabajadores también tengan un conocimiento básico previo para que puedan entender de manera fácil cada una de estas operaciones o estrategias de la RCC. Bien, ahora vamos a hablar sobre el capítulo 12, aplicación del modelo. Una vez hemos abordado aspectos a tener en cuenta antes de llevar a cabo el diagnóstico de RCC en la empresa, el siguiente paso es su ejecución, ¿no? Como primer punto tenemos el autodiagnóstico. Para iniciar el proceso de establecimiento de acciones socialmente responsables, empezamos a desarrollar la primera de las fases del plan, la cual se halla dividida en dos bloques. Por un lado, consiste en conocer el estado global actual de la empresa en materia de revisión de los valores y políticas, identificando los grupos de interés que influyen y son influidos en y por la empresa, así como en definir las responsabilidades que se ve capacitadas para desempeñar y por otro lado en el cumplimiento del autodiagnóstico del RSC. ¿No? Este punto se divide en tres partes. La primera es análisis del punto de partida revisando sus valores y políticas. Es importante que la cultura empresarial esté impregnada por aspectos socialmente responsables. Por ello es fundamental conocer los aspectos que deben ser modificados. Por tanto, antes de implantar acciones de RCC, hay que definir qué es la misión, la visión y los valores de la empresa. Bien, empezamos definiendo qué es la visión y misión y como valor de la empresa tenemos la ética. Bien, la visión y misión dice que se trata de un paso vital, importancia, en el que se determinan las metas y propósitos de la empresa. Dentro del ámbito de la responsabilidad social y corporativa, la declaración de misión y visión de una empresa habitualmente hace referencia a la búsqueda de la creación de valor para la diversidad de socios estratégicos del negocio, incluyendo entre ellos los accionistas y propietarios, empleados, clientes, proveedores, la comunidad y muchos más, ¿no? Bueno, en los valores de la empresa tenemos a la ética. Este es un mecanismo esencial para ayudar a los gerentes y empleados en la toma de decisiones coherentes con la misión y filosofía de la empresa. Es la declaración de los valores éticos corporativos. Se trata de una guía que establece cómo la compañía orienta su negocio y es de gran utilidad para los empleados de la empresa cuando afrontan decisiones ya sea políticas, ¿no? Bien, como segundo punto tenemos identificar y sistematizar y conocer las necesidades de los grupos de interés, ¿no? Entonces, este punto se divide en dos, en dimensión interna y externa. La interna hace referencia fundamentalmente a cuestiones relacionadas con los empleados y con aspectos medioambientales asociados a la gestión de los recursos naturales en la producción. Esto se puede referir a gestión de recursos humanos, salud y seguridad en el trabajo, adaptación al cambio y mucho más. La dimensión externa, esto se refiere a las relaciones de la empresa con interlocutores externos y su entorno social y medioambiental, ¿no? Estos son los consumidores, proveedores, comunidad, poderes públicos y etcétera. Bien, como tercer punto tenemos que definir las responsabilidades que se ven capacitadas para cumplir en una empresa, ¿no?
Entonces, se dividen en tres, que serían las primarias, secundarias y terciarias. Las primarias están relacionadas con la actividad específica, como por ejemplo crear productos útiles y seguros en condiciones justas, procurar la autocontinuidad de la empresa y lograr un crecimiento razonable y minimizar la generación de residuos, reducir las emisiones nocivas a la atmósfera y mejorar la calidad de los vertidos a las aguas. Las secundarias hacen referencia a la incidencia de la actividad específica sobre los grupos de interés y entre ellas cabe destacar las medidas que persiguen el logro de un equilibrio entre la vida personal, laboral y familiar del empleado. Las terciarias hacen referencia a mejoras del entorno mediante el desarrollo de acciones no incluidas en la actividad específicas de la empresa, entre las que se pueden enumerar son facilitar el trabajo a tiempo parcial para aquellas personas que por necesidad o dificultades lo precisen siempre que ello no entorpezca al proceso productivo, flexibilidad de horario laboral y el disfrute de vacaciones anuales, ¿no? También puede ser no trabajar los viernes por la tarde. Continuamos con el capítulo 12 y nos habla del proceso para crear una estrategia de responsabilidad social, que empieza analizando lo que se ha hecho antes y estableciendo objetivos claros. Se proponen acciones responsables en áreas económicas, sociales y medioambientales, como asegurar la satisfacción del cliente. En el 12.2 nos habla del plan de actuación. En esta fase se analizan los resultados de la evaluación previa para desarrollar una estrategia de responsabilidad social. En el punto 12.3, la evaluación del plan de actuación. En esta evaluación de las medidas de RSC implementadas se realizan mediante un informe que se comparte con los grupos de intereses. Se utilizan indicadores sociales, medioambientales y económicos para determinar el éxito o fracaso de las acciones. Una herramienta clave para el seguimiento y mejora continua es el informe de evaluación, que permite a la empresa comparar su desempeño a lo largo del tiempo y frente a otras. Su objetivo es aprender a la experiencia para minimizar debilidades y potenciar fortalezas. En el 12.5 nos habla de la sostenibilidad, que nos dice que este evalúa a través de un informe que identifica medidas que no han funcionado y sugiere acciones futuras. Este ciclo de evaluación y ajuste permite a la empresa adaptarse a las nuevas demandas sociales y mejorar su responsabilidad social. El proceso de la RSC es cíclico, donde la empresa debe planificar, aplicar, comprobar y ajustar sus medidas para alcanzar la sostenibilidad y la excelencia empresarial. Bueno, en esta oportunidad me toca hablar sobre los aspectos positivos del capítulo 10, titulado Presentación del modelo. Como sabemos, la RSC se está aplicando en diversas empresas, tanto grandes como pequeñas, pero de cierta manera hay diferencias de cómo se aplica en las empresas grandes y en las empresas chiquitas. En este capítulo habla que la RSC consideran maneras de poder implementar diversos modelos a las pymes, que son empresas pequeñas, para así promover un modelo de desarrollo sostenible que alcance a todo sector empresarial. Importancia de ello es que nos permite emplear una guía de implementación de la RSC a las pymes, ofreciendo herramientas útiles para el desarrollo empresarial. En esta guía cuenta a veces de 5 fases, que la fase 1 es la autodiagnosticación, la fase 2 es la elaboración de un plan de actuación, la fase 3 es aplicación de medidas socialmente responsables, la fase 4 es evaluación de un plan de actuación y la fase 5 es mejora continua. Todas estas fases trabajan en conjunto para que así pueda la empresa pequeña, o sea, las pymes, puedan crecer poco a poco de manera sostenible. Consecuencias de este acto sería que al implementar en las pymes esta guía de manera correcta, permitiría la adopción de acciones responsables, estrategias para cada área e identificar sus grupos de intereses. Por ello, este capítulo es una entrada a nuevas experiencias o nuevos objetivos de la RCS referente a las pymes, para que así puedan lograr crecer de manera estable. Bueno, a mí me tocó hablar acerca del capítulo 11, el cual fue breve, pero trajo consigo un par de cosas interesantes. La primera de ellas fue que abordaron el tema de la sensibilización de una buena manera.
Y esto es muy importante, puesto que en este fragmento nos cuentan formas de cómo lograr que los empleados, pero sobre todo la dirección, se sensibilicen acerca de la importancia de la RSC en la empresa. Esto provoca a su vez que la empresa pueda implantar de una manera más sencilla la RSC. Para el otro punto que quiero destacar, se nos mostró una lista de cualidades o requisitos que necesita cumplir la persona que vaya a ser encargada de realizar el diagnóstico en la empresa. Esto es muy importante, puesto que siguiendo estos requisitos podemos escoger a la persona más capacitada para este rol. Y esto provocaría a su vez que, escogiendo a la persona que esté más capacitada y con mayor experiencia, se pueda realizar un diagnóstico más eficiente y preciso para la realidad de la empresa. Bueno, para terminar la parte de aspectos positivos, nos toca hablar ahora del capítulo 12, que se titula Aplicación del modelo. Y para ello vamos a empezar con la siguiente pregunta. ¿Por qué es importante un autodiagnóstico y un plan de actuación previo al proceso de establecimiento? Bueno, aquí tenemos que tener en cuenta dos factores, el cual es el diagnóstico y el plan de actuación. Por la parte del autodiagnóstico es necesario identificar las fortalezas y debilidades, ya que permite a las organizaciones evaluar su situación actual, identificar áreas de mejora y reconocer sus puntos fuertes en la empresa. Esto ayuda a enfocar los esfuerzos en lo que realmente se pueda generar impacto. Además, se puede generar un entendimiento acerca de cómo estamos establecidos actualmente, cuál es nuestro contexto, ya que nos ayuda a comprender nuestro entorno social, económico y ambiental en el cual nosotros estamos operando, así como las expectativas a futuro del grupo de interés. Ahora, hablando un poquito del plan de actuación, es necesario mencionar que necesitamos de una estrategia clara, un plan bien estructurado que proporcionará una hoja de ruta para las ACR, definiendo objetivos claros y metas específicas, así como acciones concretas. Esto obviamente va a ayudar a aumentar la posibilidad de éxito en el momento que se implemente estos pasos, ¿no? Y ahora, también es importante mencionar el compromiso y la comunicación, ya que un plan formalizado ayuda a comunicar la estrategia a todos los niveles de la organización, fomentando el compromiso de los empleados y también de los grupos de interés que están viendo nuestra empresa. Para continuar, mencionaremos cuál es la importancia, ¿no?, de un informe de evaluación. Esta es una parte muy importante debido a que se toman en cuenta los 5 puntos más fundamentales que menciona el texto, los cuales son la medición del rendimiento, la toma de decisiones informadas, la transparencia que tenemos nosotros, la identificación de problemas y el cumplimiento normativo. Bueno, siguiendo con la exposición, hablaremos sobre los aspectos negativos. En el capítulo 10, la presentación del modelo de diagnóstico, en la introducción, el texto se enfoca mucho en cómo las grandes empresas aplican la RSC, pero no abordan las dificultades que afrontan las pymes. Lo que se sugiere es que se incluyan ejemplos concretos y un enfoque más ajustado a los recursos limitados de las pymes. En los objetivos de la guía, los objetivos son mencionados de manera general y no ofrecen pasos claros sobre cómo aplicarlos. Lo que se sugiere es incluir estrategias concretas y herramientas probadas que realmente guíen a las empresas en la implementación de la RSC. En la estructura de la guía, aunque el modelo por fases es bien organizado, que le faltan los detalles de las acciones específicas. Una sugerencia sería detallar más cada fase ofreciendo ejemplos prácticos y destacando los obstáculos comunes, junto con cómo superarlos. En resumen, creemos que el capítulo necesita un enfoque más práctico y con ejemplos aplicables, especialmente para las pymes, para que sea de una manera útil su implementación. En el capítulo 11 de las acciones a tener en cuenta, como primer punto tenemos la sensibilización. El texto menciona la importancia de la sensibilización para la implementación de la responsabilidad social corporativa. Sin embargo, podría ser criticable que no se detalle un plan claro o estrategias concretas para generar dicha sensibilización. La falta de ejemplos prácticos o estudios de caso hace que el concepto quede en un nivel teórico. Falta de estrategias claras para generar conciencia sobre la RSC. Como sugerencia de mejora, podríamos incluir ejemplos prácticos o casos de éxito de sensibilización en empresas.
Como segundo punto tenemos la dedicación y grupos de interés. El texto menciona que la RCC se adapta a las realidades de los grupos de interés. Sin embargo, no queda claro cómo se llevará a cabo dicha adaptación. Tampoco se menciona un método para identificar y priorizar los grupos de interés, lo cual es fundamental para una correcta implementación de la RCC. Como sugerencia, se podría incluir un modelo para identificar y priorizar los grupos de interés. Como tercer punto tenemos la formalización y compromiso. El enfoque en la formalización de la RCC es correcto, pero el texto no menciona los posibles desafíos que las empresas pueden enfrentar en este proceso, como la resistencia al cambio o a la falta de recursos. Además, no se aborda cómo se mantendrá el compromiso a largo plazo. Como sugerencia, podemos incluir una sección que hable de los obstáculos comunes para la formalización de la RCC y también estrategias para superarlos. Como cuarto y último punto, tenemos a la elección del responsable. El texto menciona la elección de un responsable de la RCC, pero no detalla las competencias específicas que debería tener dicha persona, ni se menciona un proceso de selección riguroso. Esto podría llevar a que se asigne a personas no capacitadas para el puesto. Como sugerencia, podemos proponer un perfil claro y detallado de las competencias necesarias para ser responsables de la RCC. Capítulo 2. Aplicación del modelo. ¿Qué le faltó detallar? Hay 3 puntos. El primero es proceso del autodiagnóstico. Se menciona la necesidad de hacer un autodiagnóstico de la responsabilidad social corporativa, pero no se detalla cómo debe llevarse a cabo. A mi parecer, sería útil explicar qué herramientas o métodos se podrían usar. ¿Cómo analizar los valores y políticas? Se debería hacer preguntas críticas para evaluar si los valores de la empresa están siendo practicados o si solo existen en papel. Impacto de la retroalimentación. No se explica cómo incorporar la retroalimentación recibida en el proceso. Beneficios del proceso. Sería útil detallar más sobre los beneficios concretos que una empresa puede obtener de este proceso de autodiagnóstico. Podría hacerse preguntas como: ¿cómo puede mejorar la reputación de la empresa al alinearse con la responsabilidad social corporativa? ¿O cómo podría influir en la sostenibilidad a largo plazo del negocio? Seguimos con ¿qué no me gustó de este capítulo? Falta de cohesión en la estructura, ya que se presentan bloques separados sin una transición clara entre ellos, lo que hace que el lector pueda perder el hilo de la idea principal. Superficialidad en la conciliación. En el texto se menciona horarios flexibles, pero no profundizan en cómo esas prácticas impactan positivamente a la empresa y a los empleados. Falta de ejemplos concretos. Se habla en términos generales de la necesidad de implementar políticas de igualdad, pero falta dar ejemplos concretos de empresas que hayan tenido éxito. Adaptación al cambio. Se menciona que la incapacidad de adaptarse ha llevado a la desaparición de marcas como Kodak o Blockbuster, pero no se explica qué factores específicos fallaron en esas empresas ni cómo una empresa puede desarrollar estrategias efectivas para la adaptación. Ausencia de referencias actualizadas. Sería útil incluir preferencias o ejemplos más recientes de cómo las empresas están abordando estos temas.